Un motor de corriente continua, excitación en derivación, 19 kW, 500 RPM, 500 volt, 42 amperes. Tiene 0,6 ohm de resistencia en el inducido, 500 ohm de resistencia en el campo. Si se desprecia la caída de tensión en escobillas y la reacción de armadura, determinar el rendimiento, potencia de pérdidas, velocidad, cupla interna. Bueno, lo que tenemos que saber para hacer estos ejercicios es el circuito. Acá tenemos el circuito. Tenemos acá la corriente de entrada. La tensión de entrada. Ahora vamos a llamar I. Bueno, acá tenemos la tensión. Lo que tenemos que saber es que esta tensión acá tenemos E. E. Y acá hay una caída de... Acá tenemos... Por acá tenemos una RA y esto es IA. Entonces acá hay una caída de tensión que es IA por RA. Esa es la caída de tensión que hay ahí. Sacando el gráfico, sabemos el gráfico que entonces I es igual a IF más IA. Y que la tensión de entrada es igual a E menos IA por RA. También hay una caída de tensión en las escobillas. La tensión de las escobillas. Tenemos que saber que estator es igual a campo, son sinónimos, y también excitación. Excitación. Rotor es igual a inducido, es igual a armadura. Tenemos entonces, bueno, potencia de pérdidas, también potencia de pérdidas. Vamos a tener, tenemos pérdidas tenemos potencia de pérdidas en el cobre
de la armadura, potencia de pérdidas en el campo. Se pone la F porque viene de field en inglés, y tenemos pérdidas mecánicas. Entonces las pérdidas van a ser, potencia de pérdida va a ser I A cuadrado por RA más IF al cuadrado por RF más la potencia mecánica. También tenemos que saber que esta tensión se calcula como E igual a K por el flujo por la velocidad. Y también el torque es igual a K por el flujo por IA. Este flujo depende de IF. Flujo magnético depende de la corriente de campo magnético. Entonces, si IF es constante, el flujo es constante. Bueno, arrancamos con el punto A. Rendimiento, lo calculamos esto como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, que esto es igual a la potencia de salida que nos da el ejercicio acá, 19 kilovolts. Vamos a anotar los datos. Potencia de salida kilowatt, velocidad 500 RPM, tensión de entrada 500 volts, la corriente de entrada, que es la total, 42 amperes, tiene un 0,6 de resistencia del inducido. Si es resistencia del inducido, es de armadura, entonces sería RA 0,6 ohm. Y de campo 500 ohm. RF 500 ohm.
Bien, la potencia de salida acá es 19 kilowatts y la potencia de entrada va a ser la tensión por la corriente de entrada. Entonces acá tenemos 19 kilowatts sobre 500 volts por 12 amperes. Esto nos va a dar por 42. Eso nos da 0,9047 tanto por 1. Entonces, que es lo mismo que 90,47%. Este es el rendimiento. Bien. Potencia de pérdidas a plena carga. A este vamos a llamarle A.1, vamos a llamarle. Entonces, A.2 la potencia. Tenemos una máquina la potencia de salida, potencia de entrada y tenemos las pérdidas, potencia de pérdidas totales. Entonces tenemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la potencia de pérdidas totales. La potencia de pérdidas totales es igual a la potencia de entrada menos la potencia de salida. La potencia de entrada sabemos que es 500 volts, lo que calculamos acá. $500 volts por 42 amperes menos 19 kilowatts. Esto es la potencia de entrada, la tensión de entrada por la corriente de entrada, y esto es la potencia de salida que nos dan de dato. Entonces la potencia de pérdidas totales es 2000 watts. Recordemos lo que vimos acá. Esto. La potencia de pérdidas totales va a ser igual a la potencia en el cobre de la armadura más la potencia en el cobre del campo más la potencia de mecánica
de rotación mecánica por rotación y ventilación. Son pérdidas mecánicas. Bueno, arrancamos con la pérdida en la resistencia RA en la armadura. Esto va a ser igual a IA al cuadrado por RA. Bueno, y RA tenemos de dato, IA no tenemos. Entonces calculamos IA. Copiar. Bueno, IA. IA va a ser igual a I menos IF. IF. Y tenemos de dato, IF tenemos que calcularla, ¿no? Entonces tenemos que IF es igual a acá. IF es igual a esta tensión sobre RF. La tensión sobre RF. Esta tensión dijimos que era 500 volt. 500 volt y RF. RF tenemos acá de dato. 500 ohm. 500 ohm. Esto te da 1 ampero. 1 ampero. Entonces, bueno, ya tenemos IA va a ser igual a la corriente total que nos dan acá, 42 amperes. 42 amperes menos la corriente de campo que es IF, 1 ampere, nos da 41 amperes. Bien, ahora con este 41 amperes volvemos acá y decimos que esto es igual a 41 al cuadrado por RA 0,6 ohm. 0,6 ohm. Esto me va a dar 1008,6 watts. Entonces las pérdidas en el cobre de A me va a dar 1008,6 watts. Bien. Bien, ya tenemos este valor. Ya tenemos este. Ahora me falta las pérdidas en la resistencia RF en el campo, que esto va a ser igual a IF al cuadrado por RF. Este es igual a IF vale 1 ampere. Acá IF vale 1 ampere. 1 ampere al cuadrado por RF, que vale 500 ohm. Esto me va a dar 500 watts. Entonces las pérdidas en el cobre
F son 500 watts. Bien, ya tengo entonces las pérdidas en el campo. Ahora me falta las pérdidas de rotación mecánica, ¿no? Esta. Y esta va a ser la diferencia, ¿no? Lo saco de despeje. Entonces las pérdidas de rotación mecánica van a ser igual a la potencia total menos la potencia de armadura menos la potencia en el campo. Esto va a ser la potencia de pérdida total que tenemos ahí acá, 2000 watts. Menos 1008,6 menos 500 me va a dar 491,4 watts. Entonces la potencia de rotación mecánica son 491,4 watts. Bien, ya tenemos el punto 2A. Ahora me falta el punto 2B. El punto B. Recortar. Bien, la velocidad y la cúpula interna cuando absorbe 30 amperes. 30 amperes, entonces esto es la corriente total. 30 amperes. 30 amperes es la corriente total. Nosotros sabemos que I es igual a IA más IF, ¿no? Y recordemos el circuito. Copiado. Por acá circula 30 amperes. Por acá IF va a ser la misma. IF. Vamos a llamarlo esto B. B, porque estamos en estado B. B. Entonces, IFB va a ser igual a la tensión, que es la misma, porque la tensión no cambia. Entonces va a ser 500 volt sobre RF, que son 500 ohm. Esto va a dar 1 ampere. Entonces IF en el punto B me da 1 ampere y en el punto A también me da
Esto es en el punto A, o sea, estado anterior. Me sigue dando lo mismo, o sea, IF no cambió. Este ya tengo, porque me da de dato, me dice que es 30 amperes. Es 30 amperes. Este ya lo tengo, IF ya lo tengo, que es 1 ampere. Entonces, tengo entonces que I A B va a ser igual a IB, o sea, la nueva IB, menos IF. IFB es igual a IFA, porque no cambió, lo vamos a llamar IF. IF. Esto va a ser igual entonces a 30 menos IF, que es 1 ampere, te va a dar 29 amperes. Bueno, esto ya sabemos entonces que es 29 amperes. Nos piden la velocidad y la cupla interna cuando absorbe 30 amperes. Recordemos que la velocidad lo sacamos de acá. ¿Esto qué es? Estamos en el estado B porque cambió la corriente. Entonces va a ser la tensión en E por la velocidad en E. Y a esto lo dividimos por la condición en A, en el principio, que era a carga nominal, ¿no? Vamos a llamarlo flujo A. Ahí. Velocidad en el punto A. Bien. Entonces tenemos que, bueno, K es una constante constructiva de la máquina. La máquina es la misma, no cambió. Habíamos dicho que el flujo depende de IF. Si F es constante, el flujo es constante. Como IF es constante, IF en A es igual a IF en B es igual a IF en A, IF es constante, entonces el flujo en A y en B es el mismo, el flujo. Entonces nos va a quedar que nos queda esta ecuación, entonces nos va a quedar tensión en B, tensión en A, va a ser igual a la velocidad en B sobre la velocidad en A. Entonces despejamos la velocidad en B, me va a quedar que va a ser la velocidad en A, porque está dividiendo, pasa multiplicando, por la tensión en B sobre la tensión en A. ¿Cómo calculo entonces cómo calculo la tensión en B? Bueno, la tensión en B la calculamos con esta fórmula que habíamos visto, esta. Copiar.
por B. Entonces acá despejamos que EB es igual a la tensión más IA por IAB por RA. Perdón, esto era más. Más, aquí también va más. Entonces acá también es más. Y esto pasa a menos. Entonces tenemos la tensión vale 500 volt menos IAB que la habíamos calculado, que vale 29 amperes, por RA. RA tenemos de dato 0,6 ohm. Te va a quedar esto entonces 482,6 volt de la tensión EB2. Bueno, entonces tenemos la velocidad en B. Entonces acá tenemos la velocidad en B, que va a ser igual a la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A, que son 500 RPM por la tensión en B, que es 482,6. 482,6. Y acá abajo era, bueno, ella no la calculamos, pero la podemos calcular acá. EA va a ser igual a U menos IA A por RA. 500 volt menos IA, que IA 41 amperes. 41 amperes por 0,6 ohm. Esto va a ser igual a 475 con 4 volt. 475 con 4. 475. Bueno. con 4. Acá esto, acá vamos a poner en RPM, nos va a dar en RPM. Acá tenemos RPM. Este 500 RPM no lo podemos cargar así nada más. Tenemos que convertirlo a radianes sobre segundo. Entonces tenemos que multiplicar por 2pi y dividir por 60. Y acá también 2pi sobre 60. En este caso tenemos velocidad en los dos lados, entonces se puede simplificar esto con esto. Y ahora sí, este lado sí me va a dar RPM. Entonces, la velocidad en B es igual a, haciendo esta cuenta, 500 por 482,6 dividido 475,4,
507,57 RPM. Ahí está. Bien, ya tenemos la velocidad. Nos falta la cupla interna. Para la cupla usamos esta fórmula que pusimos acá. Esta fórmula. Que en este caso va a ser la cupla de B. Estamos en el punto B porque hay una I a B. Bien, I a B yo ya la tengo. Me falta esto. Para esto puedo usar esta fórmula que usamos acá. Esta, caso B. Entonces uso esta fórmula. Y lo que voy a hacer acá, voy a despejar. Voy a despejar K por phi. Entonces me va a quedar esto. Y en vez de ir acá, vengo acá y reemplazo. Y voy a tener K igual a K por phi. En vez de K por phi, pongo la tensión en B sobre la velocidad en B por I a B. Acá va a ser entonces la tensión en B es 482,6 volt sobre por IAB. IAB vale IAB vale acá 29 amperes. Y tenemos la velocidad en B, que es este valor, que a este valor lo tenemos que dividir por 60 y multiplicarlo por 2pi. En el caso anterior se simplificaba porque tenemos velocidad en los dos lados. Acá no. Entonces, esto nos da 263,3 Newton metro. Entonces, la cupla B 263,3 Newton metro. Ahí tenemos la cupla interna. Ya terminamos todo el ejercicio. Ahí terminamos el ejercicio, todo el ejercicio. Tenemos el rendimiento que ya lo calculamos, que está acá. Las pérdidas que ya lo calculamos, que están acá, las dos totales te dan 2000. Y después la tenés desglosado
por partes. Acá también la mecánica. Tenemos la velocidad del punto B, la velocidad y la cupla.